Hola a todos. En el vídeo de hoy voy a hacer una actualización de los hechos acontecidos en la trágica noche que sucedió en París este 13 de noviembre de 2015 ante un nuevo atentado terrorista. Ya de madrugada, en la madrugada del 14 de noviembre, realicé un vídeo sobre las primeras informaciones que se conocían en las primeras 4 horas desde el inicio del atentado, y hoy, después de ya pasadas casi 24 horas, he decidido realizar este vídeo donde actualizar la información de todo lo sucedido y poder así esclarecer algunas cuestiones que permanecían en el aire y que aún se desconocían debido a lo sucedido en los primeros momentos, al desconocimiento, al temor y a muchas intrigas. Por ello, quiero hacer este vídeo como actualización del anterior que realicé, que también dejaré un link por si queréis informaros de qué estaba sucediendo en las primeras horas de estos terribles atentados. Y como digo, pues ahora quiero actualizar esta información con lo que se sabe hasta el momento. Para empezar, los atentados comenzaron oficialmente, como bien indican las noticias. Voy a ampliarlo para que lo veáis mejor. Así. A las 9:30 de la noche. Comenzó con una serie de tiroteos y explosiones en París, como ya sabréis muchos de vosotros seguramente. Uno de los primeros sitios donde empezó todo esto fue en el Estadio de Francia, donde se estaba disputando un amistoso entre Francia y Alemania. En dicho estadio hubo una explosión concretamente de 3 artefactos explosivos que fueron de suicidas que portaban explosivos encima y que los explotaron. Pero cabe decir que la magnitud de los hechos podría haber sido mucho más grave, y os voy a explicar el por qué. Y para ello acudo a esta noticia, porque esto que voy a comentar ahora no lo dicen los medios periodísticos tradicionales, sino que lo comentan los deportivos. Concretamente, esto que voy a explicar ahora. Y es que uno de los terroristas que explotó uno de los explosivos estuvo a punto de entrar en el estadio. Porque la intención original de este atentado en el estadio no era hacerlo a las afueras, era entrar dentro del estadio, explosionar el explosivo dentro del estadio y así, aparte de intentar conseguir muchas más víctimas mortales, hacer entrar en pánico a las 82.000 personas que estaban viendo ese partido, con lo cual la intención era hacer mucho más daño. Esto que digo lo destaca Wall Street Journal, que entrevistó a uno de los guardias del recinto futbolístico y señaló que cuando uno de los terroristas quería entrar, que además tenía entrada para el partido, detectaron que llevaba un chaleco sospechoso y quisieron detenerle. Este hombre huyó, le persiguieron y entonces en medio de los túneles fue cuando explotó el artefacto. Pero si no llega a ser porque... Aquí para que lo veáis, 81.000 personas, no 82.000, pero 81.000 personas tiene capacidad el estadio. O sea, hubiera sido mucho más grave. Y como digo, en la huida de este terrorista, mientras le perseguían los servicios de seguridad del estadio, es cuando explosiona el artefacto explosivo dentro de los túneles. Y entonces los otros dos terroristas explosionan los artefactos explosivos fuera del estadio. Pero como digo, la intención original de este primer atentado en el estadio era explosionar los artefactos explosivos dentro del estadio para conseguir que hubiera muchas más víctimas mortales y que hubiera una sensación de pánico aún mayor, porque imaginaros 80.000 personas en un estadio, explosionan varios artefactos explosivos, ya no solo la cantidad de cientos de muertos que podría haber, sino lo que sucedería, avalanchas de personas, muchos muertos que podría ser por aplastamiento, por asfixia, porque cundiría el pánico, todo el mundo correría buscando la salida y, como digo, la cifra de muertos podría haber sido muchísimo peor todavía. Como digo, esto es algo que no destacan los medios de comunicación tradicionales, pero sí los deportivos, y por ello quería enseñaros esto. Entonces voy a continuar un poco con el rato. Como digo, los primeros atentados fueron en el Estadio de Francia, donde se estaba disputando este amistoso, y como digo, podía haber sido incluso peor, porque la intención original no era hacerlo alrededor del estadio, sino dentro. Luego, los atentados ocurrieron en la sala de fiestas Bataclan, donde se estaba dando un concierto de música. Dentro de esta sala entraron una serie de individuos, 4 individuos armados, 4 terroristas armados, y retuvieron como rehenes a mínimo un centenar de personas. Empezaron a ejecutarlas sin previo aviso. Al poco de secuestrarlas no pidieron ningún tipo de reivindicación, simplemente las empezaron a ejecutar. Y entonces los servicios policiales franceses tuvieron que hacer un asalto a la sala de fiestas
para intentar evitar más muertos. Por desgracia, en esa sala murieron un total de 80 personas, entre ellas un español, que luego destacaré luego cuál ha sido el español que ha muerto en este trágico incidente. Obviamente digo en español porque obviamente ha habido 80 muertos y con esto no quiero despreciar ni mucho menos a las otras 79 personas que han muerto trágicamente en esta sala, sino simplemente destaco lo del español porque bueno, yo soy español, este vídeo lo estarán viendo seguramente muchos españoles y les puede interesar saber que ha habido una víctima española, una víctima mortal. Entonces, como digo, cogieron unos rehenes, sin pedir nada a cambio los empezaron a ejecutar, la policía francesa asaltó la sala de conciertos y de los 4 terroristas que había dentro, 3 murieron por artefacto explosivo, o sea, se inmolaron, y otro murió por el tiroteo que estableció la policía con él. Y como digo, desgraciadamente murieron 80 personas. Concretamente hubo 12 que pudieron escapar nada más iniciarse el asalto policial, escaparon de la sala, pero por desgracia la mayoría de los que estaban dentro retenidos murieron. Aquí tenéis algunas imágenes de cómo es el interior de la sala y aquí las afueras. Y aparte del estadio y de la sala de conciertos hubo varios tiroteos en varios restaurantes y azoteas de la ciudad parisina. Aquí hay un vídeo de Le Monde, a ver si lo deja reproducir, donde se puede ver estos... Aquí, bueno, obviamente advertiros que el vídeo no contiene imágenes agradables. Qu'est-ce qui se passe? Bueno, creo que no hace falta que enseñe mucho más. Dice el refrán que una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que un vídeo vale mucho más que 1000 palabras. O sea que no creo que hagan falta enseñaros mucho más. Aquí podéis ver la magnitud de los hechos, ver cómo la gente huye despavorecida ante estos tiroteos indiscriminados de los terroristas. Como digo, los atentados no solo fueron en el estadio y en la sala de conciertos de Bataclan, sino en varios restaurantes y azoteas. Aquí tenéis un mapa donde se indica mejor, lo podéis ver incluso con las horas en concreto, los restaurantes de Le Carrillon, la terraza de Bonnevier, en fin. Y aquí en la sala de fiestas, bueno, a las 10 menos 10 de la noche. Como podéis ver, los ataques fueron totalmente coordinados, porque prácticamente todos fueron un intervalo de tiempo muy parecido, prácticamente. Empezaron a las 9:30 y como podéis ver, 9:25, 9:30, a la sala de conciertos a las 10 menos 10, el estadio sobre las 9:30 también. Fueron ataques muy coordinados, lo cual demuestra que hubo un total de 3 grupos de terroristas que se coordinaron perfectamente para iniciar estos atentados. Aquí es la noticia que estaba buscando para enseñároslo. Como digo, hubo 3 equipos muy coordinados que iniciaron estos atentados. Bueno, este es el vídeo que ya mostré anteriormente, donde se ve la dramática situación que se vivió en París. Es un simple ejemplo de lo que se vivió, por desgracia. Y bueno, aquí destaca que ya se sabe un poco en un principio la identidad de los terroristas. Concretamente uno de ellos es un ciudadano francés y que fue en su día investigado por los servicios secretos franceses. Y luego hay otro individuo que cerca de su cadáver se encontró un pasaporte de origen sirio, lo cual levanta las sospechas de que algún posible refugiado sirio de estas últimas semanas pudiera perpetrar este ataque. Aquí está concretamente lo que estoy diciendo. Los investigadores encontraron además un pasaporte sirio en la proximidad del cadáver de uno de los suicidas de Saint-Denis, sin que se haya podido establecer un vínculo entre el portador y el documento. O sea, oficialmente aún no se puede confirmar que esa persona fuera de origen sirio, pero de momento ahí está la sospecha. Concretamente ya se sabe la primera cifra oficial
de fallecidos en este terrible atentado terrorista y son 129 muertos, 352 heridos, y de esos 352 hay 89 ahora mismo, en estos momentos que estoy grabando el vídeo, ahora mismo hay 89 que se encuentran en estado crítico, lo cual significa que están entre la vida y la muerte, que están en una situación totalmente crítica y que, por desgracia, si los servicios médicos franceses no consiguen salvarles la vida, podrían, por desgracia, aumentar la cifra de muertos oficiales. Destacar que este es el mayor atentado terrorista que ha sucedido en Europa desde 2004, con el 11M de los trenes de Madrid, donde murieron un total de 200 personas por atentados terroristas islamistas. Y como digo, este es el atentado terrorista más grave desde esa fatídica fecha que sucedió en mi país, donde 200 personas perdieron la vida en esos terribles atentados en los trenes de Madrid. Quiero destacar algunas cuestiones que son falsas o que eran falsas durante el atentado, y es algunas cuestiones como, por ejemplo, que se dijo que en Calais se quemó un campo de refugiados, y es mentira. Es una manipulación de unas imágenes de un incendio que hubo efectivamente en Calais en su momento, pero anterior a estos terribles atentados, con lo cual eso es mentira. O esta imagen que se difundió en las redes sociales, donde se exponía cómo estaba la sala de conciertos poco antes de que los secuestradores y terroristas entraran en ella, pero esta imagen no se corresponde a ese momento, sino que es una fotografía que corresponde a una actuación de meses antes del concierto de anoche. Con lo cual decir que, por desgracia, las redes sociales han puesto algunas mentiras, y bueno, yo quería destacar que no todo lo que se dijo era verdad. Concretamente, el español que ha fallecido en estos terribles atentados está aquí, un joven español de 29 años que vivía con su pareja sentimental desde hace 2 años, si no recuerdo mal, en París, y que acudió a la sala de conciertos de Bataclan y, por desgracia, murió. Los testimonios dicen que durante el asalto policial se le vio caer al suelo después de varios disparos, y por desgracia fue un disparo fatídico que le alcanzó y falleció, por desgracia. Esto para comentar lo que sucedió a nivel de esta víctima española. Las reacciones que ha habido a nivel gubernamental francés y de otros países es que Francia ha cerrado las fronteras, ha movilizado el ejército, ya hay un total de más de 7.000 soldados franceses patrullando las calles. Los principales aeropuertos han cerrado, a excepción de, por ejemplo, aeropuertos muy emblemáticos como el aeropuerto Charles de Gaulle, pero con medidas de seguridad muy férreas para asegurarse de que quien sale y quien entra no sea un posible potencial terrorista. Aquí están las últimas actualizaciones que ha habido sobre estos terribles incidentes. Por su parte, el gobierno belga también ha cerrado fronteras y está investigando, ya que cree que hay potenciales terroristas en su territorio, está haciendo una investigación. Y, por ejemplo, otra de las incógnitas era qué pasaría con los partidos amistosos que había programados. Obviamente el fútbol en esto no es ni mucho menos lo más importante, pero había varios partidos programados, amistosos y otros partidos de clasificación a la Eurocopa. Y, por ejemplo, en el caso de Francia, que obviamente es el más afectado inmediatamente por todo esto, el presidente de la Federación Francesa ha decidido que el partido amistoso entre Inglaterra y Francia se disputará, solo que en el estadio Wembley, o sea, en Londres. Luego, bueno, aquí como tenéis, la gente intenta hacer vida normal, pero es muy difícil que la vida pueda continuar de manera normal después de estos acontecimientos. Se destaca que las calles de París han estado a lo largo de esta tarde medio vacías, con una alta presencia policial y militar para vigilar que no hubiera más incidentes, y como digo, intentan retomar sus vidas, pero es muy difícil ante esta situación tan trágica hacer como que todo vuelve a la normalidad y no ha pasado nada. Respecto a los responsables, como digo, hay un francés que se sabe que es francés, el caso de esa persona que ha tenido un pasaporte sirio al lado de su cadáver, que como digo hay esas dudas, no está confirmado, pero sí se confirma que la autoría de los atentados es del Estado Islámico. Ya lo anunció así Hollande, y como digo, los foros y redes sociales islámicos así se han pronunciado,
siendo los autores de estos. Aquí está la parte de lo que yo digo. El Estado Islámico se atribuyó ayer la autoría de los atentados en un comunicado colgado en Internet. Poco antes, el presidente francés apuntaba al ISIS. Como digo, tanto Hollande como los propios islamistas se atribuyan estos hechos. Aquí está, el ISIS atribuyó la autoría. El grupo yihadista mencionó a 8 hermanos con bombas, fusiles de asalto y cinturones explosivos y añadió que los lugares atacados, zonas de ocio en el centro de París y las proximidades del campo de fútbol, se eligieron minuciosamente, cosa que tiene sentido teniendo en cuenta que ya he explicado antes que los ataques se produjeron de manera muy simultánea, muy coordinada y que incluso podría haber sido peor en el caso de que en el estadio hubiera conseguido entrar aquel terrorista con bomba, con aquel artefacto explosivo. Si hubiera llegado a entrar en el estadio hubiera sido muchísimo peor todavía, muchísimo peor. Aquí tenéis algunos mapas. Y bueno, obviamente el discurso del gobierno de Hollande es que no van a tener miedo, van a responder con contundencia a todos estos hechos y van a acabar con esto. La noticia positiva, por intentar ver una noticia positiva, al menos en mi opinión, es que finalmente el Ministerio del Interior, en el caso de España, ha decidido mantener el nivel de alerta en nivel 4, no elevarlo. Ha determinado no elevarlo al nivel 5, que era el máximo. Ahora mismo estamos en nivel 4. La duda que había era si elevarlo a nivel 5. Y finalmente se ha decidido que no, que se mantiene en nivel 4. Nivel 4 es un grado de alerta en el cual se vigilan los puntos centrales del país, vías ferroviarias, de comunicación, aeropuertos, y los vigilan la Guardia Civil y la Policía Nacional. El nivel de seguridad 5, que era el que estaban debatiendo implantar, suponía desplegar a las fuerzas militares y efectivos especiales del ejército por las calles de España. La intención con estos vídeos es informar de estos acontecimientos tan graves, concienciar de la magnitud de estos hechos e intentar que entre todos podamos tener conciencia de lo que ha sucedido, por desgracia, en París. Un saludo a todos y hasta la próxima.